inmunodeficiencias primarias. Nuestra exposición va a estar dividida por diferentes categorías. Después de cada patología que hablemos, vamos a hacer una pequeña interacción con los participantes para que nos respondan una pregunta de dicha patología. Bien, dale clic, por favor. Vamos a iniciar hablando acerca de una introducción muy brevemente sobre el desarrollo de los linfocitos, porque estas inmunodeficiencias que vamos a hablar están desarrolladas o se presentan en alguna línea de desarrollo de estos linfocitos. Bien, primero tenemos que los linfocitos se van a desarrollar en la médula ósea. En la médula ósea vamos a tener una célula madre. Esta célula madre va a dar origen a una célula troncal hematopoyética y es a su vez en una célula progenitora pluripotencial. Luego, esta va a dar origen a un prolinfocito, sea tanto B o como T. Toda esta línea generalmente sirve para ambos tipos de linfocitos, pero está específicamente para el linfocito B. Luego que se produce el linfocito, el prolinfocito B, este va a expresar en su superficie CD19 y CD10, que aquí van a producir una recombinación de la cadena cadena ligera, de la cadena pesada, perdón, también conocida como mu. Y si esta mu se expresa, va a pasar a prelinfocito. Entonces vemos que va a existir puntos de control también aquí para el desarrollo de los linfocitos, donde si no se expresa la cadena pesada mu, va a producirse la primera muerte celular. Esta generalmente es por apoptosis. Una vez que pasa de prolinfocito a prelinfocito, esta va a desarrollar en su superficie las cadenas ligeras lambda 5 y B pre-B. Esta conforman el pre-BCR, que como sabemos es el receptor de superficie del linfocito. Esto va a producir la expansión clonal, como vemos ahí, de prelinfocito va a comenzar la expansión clonal. Y aquí viene el segundo punto de control, donde si se expresan estas lambda y B pre-B, va a seguir a la siguiente fase. Si no se expresa estas cadenas ligeras, va a frenarse. Una vez que continúa el desarrollo de linfocitos, gracias a la interleucina 7, se va a dar el reordenamiento de las cadenas ligeras, que ya va a hablar a continuación mi compañero, pero en este reordenamiento se va a producir una gran variabilidad, una gran variación de estas cadenas para el desarrollo de tantas inmunoglobulinas que conocemos. Entonces aquí se va a dar el tercer punto de control, donde si este receptor de superficie al reconocimiento de antígenos propios reacciona de manera muy fuerte, este va a ser eliminado, pero si reacciona de manera débil, este va a salir de la médula ósea y se va a convertir en un linfocito maduro. Siguiente, por favor. También tenemos que los linfocitos B y los linfocitos T cooperan muy íntimamente, ya que las células dendríticas presentan el antígeno a las células TCD4 vírgenes, estas se dan una expansión clonal y estas van a ir hacia los ganglios linfáticos, al igual que en la zona céntrica, en la zona de la pulpa de los ganglios se van a encontrar los linfocitos B, que estos también pueden reaccionar a los antígenos. Una vez que estos salen hacia la zona marginal, van a interactuar entre sí linfocitos B y linfocitos T, esto con el objetivo de que los linfocitos B maduren hacia células plasmáticas y además que produzcan una reacción más específica y se produzcan unas mejores inmunoglobulinas. Siguiente. Listo. Entonces, nosotros vamos... Espérame un ratito, pues. Solo quería acotar algo que tal vez es importante que no se refirieron antes. Pásale al anterior. En este punto, hablando ya de los linfocitos B específicamente y la producción de anticuerpos específicos, gracias a esta interacción que va a haber entre linfocitos T y linfocitos B y esta coestimulación, por así decirlo, ¿no es cierto? Aquí en este proceso es cuando decimos que los linfocitos B van a presentar el antígeno a los linfocitos T, ¿no es cierto? Y también hay una coestimulación para que se envíen las señales, en este caso a través del CD40 y el CD40 ligando. Estos procesos son importantes, ¿por qué?
porque con este proceso se va a llevar a cabo la producción de citocinas específicas que estimularán a los linfocitos B y harán que estos produzcan específicamente los distintos tipos de anticuerpos, ¿no es cierto? En dos procesos que se llevan gracias a esto. El uno que es el cambio de isotipo o switching, ¿no es cierto? Y la maduración de la afinidad, que es la producción más específica de los anticuerpos. Solo eso. Continúen, chicos. Gracias, Doc. Ya. Entonces, luego de eso debemos nosotros recordar un poquito acerca de la inmunidad humoral. Como nosotros podemos recordar, esto es parte de la inmunidad adaptativa, es una parte de esta inmunidad adaptativa. Y lo que nosotros debemos recordar específicamente es que se va a dar justamente por los linfocitos B. Respondiendo a qué? A un microorganismo extracelular. Una vez que el linfocito B ha detectado con lo que es su anticuerpo a lo que es un microorganismo extracelular, empieza lo que es un mecanismo efector. Este mecanismo efector permite que básicamente se activen distintos sistemas mediante los cuales van a intentar deshacerse de este microorganismo y ahí intentan eliminarlo como tal. Entonces aquí podemos explicar esto. Una vez que se topan con los anticuerpos, empieza a haber una cadena de eventos en los cuales empiezan a eliminar. Entre los más importantes a destacar aquí tenemos la activación del complemento como tal y también lo que sería la parte de la activación de opsonización y también de la fagocitosis de los microorganismos. Posteriormente ya también les voy a mencionar acerca del CD40 sobre su utilidad un poquito más específico. Entonces, aquí es la primera parte que se menciona el CD40. Una vez que estos dos, el ligando CD40 que se encuentra en el linfocito T helper se una a lo que es la CD40 del linfocito B activado, van a promover, como bien dijo el doctor, la producción de estas citocinas. ¿Qué es lo importante de mencionar de estas citocinas? Las citocinas son las encargadas de producir, de que se desarrolle una inmunoglobulina específica. Entonces, por ejemplo, para que nosotros podamos producir la IgM, siempre se va a producir propiamente por linfocito B. Pero, por ejemplo, si yo quiero producir una IgG, necesito que se exprese una citocina, la interleucina 10, ¿ya? Conjuntamente con lo que sería el IFN gamma. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo necesito que se exprese lo que es la inmunoglobulina E, necesito que se exprese la interleucina 4. Y así igual para la A, en cambio se expresa a nivel de lo que son las mucosas. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de la IgG, vamos a tener que esto va a dar una respuesta de fagocitosis y va a empezar lo que es la activación del complemento. Con la IgE vamos a tener que esta va a estar actuando en conjunto con los eosinófilos para producir una defensa contra los helmintos o los parásitos y también para lo que es activar lo que es el mastocito. Y de la IgA, que es una inmunidad mucosa, y que va a estar pasiva, va a estar todo el tiempo activa y a través de lo que sería el epitelio en este caso. Ya. Solo para recordarles un poquito acerca, es una tabla resumen sobre las inmunoglobulinas, sus características, por ejemplo, lo que decíamos, las semividas plasmáticas en la IgA 6 días, IgD 3 días, IgE 2 días, IgG 23 días y IgM 5 días, aproximadamente, no en una media, y sus funciones aquí reducidas, ¿ya? Entonces, eso por la parte de acá. Listo, entrándonos un poco. Está apagado su micrófono. Regresemos, porfa, al cuadro de anticuerpos. Tenemos, solo para hacer un recorder y rápido y que lo tengan en cuenta, pero está bastante bien explicado hasta ahora. Tenemos 9 tipos de anticuerpos, ¿no es cierto? Porque tenemos de inmunoglobulina A, 2 subunidades o 2 subtipos, ¿no es cierto? IgA1 y IgA2, la IgD que es solo una, la IgE que es solo una, IgG son 4, IgG1, IgG2, IgG3, IgG4, y la inmunoglobulina M que es de una sola. Entonces, por eso tenemos 9 subtipos, es decir, hay 9 genes que van a codificar, en este caso, la cadena pesada de cada uno de estos anticuerpos. Primera cosa. Segunda cosa, anticuerpos específicamente, bueno, ahí vienen ya las funciones. IgA, inmunidad de mucosas, normalmente se presenta cuando está soluble como dímeros, como ustedes ven ahí. La IgD solo actúa como receptor. La IgE
inmunidad frente a mucosa, frente a el mintos, perdón, y normalmente son monómeros como están ahí, la IgG igual, muchos efectos entre estos los que están enumerados, son normalmente monómeros también, y la IgM que son pentámeros. De estas anticuerpos, ¿cuál es el que más se forma en el organismo? ¿Cuál es el que más formamos habitualmente para protegernos? Ya, el que más nosotros formamos habitualmente para protegernos es la IgG. Esta es la que se encuentra en mayor porcentaje en el cuerpo. ¿Quién más dice algo al respecto? Del público. Público, vamos a hablar. ¿Qué anticuerpo es el que más se forma? Doc, buenas noches. Tal vez podría ser la IgA. La IgA es el anticuerpo que más se forma. Una cosa es la concentración plasmática, ¿ya? Es decir, los anticuerpos que tú tienes en sangre, que eso es otra cosa. Y otra cosa es el que más formamos. Normalmente el que más formamos es la inmunoglobulina A, pero eso no está en sangre, no está en plasma, sino que está en la luz de las mucosas. ¿De hecho? Entonces, el que más formamos para protegernos normalmente es la inmunoglobulina A, la que está haciendo de barrera en mucosas principalmente, ¿ya? Otra cosa es la concentración en sangre. Ahí sí, la que tiene mayor concentración en sangre es la inmunoglobulina G, ¿ya? ¿Y por qué tiene más concentración en sangre la inmunoglobulina G? ¿Quién me dice? ¿O por qué vive más, tiene una vida plasmática mayor que las otras? Aproximadamente según esto, es una vida media de, miren, de 3 semanas, de 23 días. ¿Alguien recuerda de inmuno de cuarto? Ya son casi 2 años, pero vamos si alguien estudió bien. Porque, doctor, porque la IgG es la que activa el complemento y la que participa en la opsonización, por lo tanto debe estar en el suero para... No, pero por eso no vive tanto tiempo. Por los linfocitos B de memoria. No. Tiene que las mantenerse más tiempo, si no me... ¿Cómo? Es que hace que si no estoy equivocado, es que se mantenga intracelularmente un tiempo para como de una manera de renovación. Solo que no estoy seguro. Por ahí más o menos va, pero la idea no está clara. ¿Por qué es la que más se demora en formarse? No. ¿Alguien más? Vamos a alguien del público, de los mismos expositores, a ver si recuerdan el por qué. Eso se daba porque existe un receptor que seguramente ustedes recuerdan, que es el receptor FC neonatal, ya que existía en algunas células y precisamente era un receptor que permitía evitar el metabolismo de este anticuerpo, ya la destrucción de estos anticuerpos. Entonces, una especie de reciclaje. Cuando no se utilizan los anticuerpos, se los fagocitan y los lisosomas los destruyen, pero el receptor FC neonatal hacía una especie de vesícula o incorporaba en los fagosomas, pero luego les botaba otra vez afuera de las células. Y por un mecanismo bioquímico igual se llevaba a cabo un proceso por el cual no había degradación de estos anticuerpos. A diferencia de los otros anticuerpos que no tienen relación con ese receptor FC neonatal, y por eso esos sí son degradados y no tienen una vida media tan larga como la IgG. Continuemos. Listo. Recordando un poquito, la clase pasada hablamos un poco acerca de las inmunodeficiencias. Debemos recordar que las inmunodeficiencias van a hacer una disminución en la capacidad del cuerpo de combatir infecciones y otras enfermedades. Y teníamos inmunodeficiencias primarias y secundarias.
Estas inmunodeficiencias primarias, ¿qué son? Son un grupo heterogéneo de trastornos hereditarios con defectos en uno o más componentes del sistema inmune y en quienes se puede presentar en la mayoría de niños, en su mayoría niños, pero puede aparecer a cualquier edad. También tenemos las secundarias, que estos van a ser trastornos adquiridos y que se van a caracterizar con pérdida de la función inmune, que va a darse por consecuencia de una amplia variedad de factores, ya sean medioambientales, enfermedades metabólicas, microorganismos infecciosos, entre muchos otros. Hablando un poquito más de las inmunodeficiencias primarias, tenemos que su distribución en la población, en un 65% van a ser deficiencias de anticuerpos. En un 15% van a ser deficiencias combinadas de celular y de anticuerpos. Y deficiencias celulares en un 5%, deficiencias del complemento también en un 5%, y deficiencias de las células fagocíticas en un 10%. Pásale, por favor. En este cuadrito tenemos una tabla resumen de algunas de las enfermedades que podemos encontrar en las deficiencias tanto primarias como secundarias y con el momento de la inmunidad en donde va a estar alterado. Entonces, en esta exposición nos vamos a centrar en las deficiencias de la inmunidad humoral o de anticuerpos, específicamente en las primarias, que son la gamma-globulinemia ligada al X, la deficiencia selectiva de inmunoglobulina A, y también tenemos el síndrome de hiperglobulinemia M, que esta es parte de la inmunidad celular, pero la vamos a tratar en esta exposición también. Antes de que le pases, una pregunta quería hacer. En la clase pasada hablamos acerca de los 10 signos de alarma para pensar en una inmunodeficiencia primaria. Para que me ayude alguien del público con 2 signos de alarma. Si me puede ayudar, Bayardo, Sebastián está alzando la mano. Sí, en la clase pasada habíamos visto que uno de los signos de alarma más o principales dentro de estos 10 signos era que tenga 2 o más neumonías por año, o también exista un fallo o para ganar de peso, o que no pueda crecer normalmente el lactante. 2 de las principales serían estas. Ya, ¿alguien más me quiere ayudar con otras 2 signos de alarma? Astrid Jaramillo. Sí, también nos decía que era importante los antecedentes familiares de inmunodeficiencias y si ha presentado necesidad de antibióticos para curar dichas infecciones recurrentes. Listo. Pásale la diapositiva, por favor. Y aquí tenemos los 10 signos de alarma para identificar una inmunodeficiencia primaria, como mencioné la anterior vez, para tenerlo muy en cuenta porque todas estas se van a aparecer mucho y esto va a ser muy característico. Que hayan 4 o más infecciones de oídos en un año, 2 o más meses de tratamiento con antibióticos que no surjan efecto, 2 o más infecciones de sinusitis graves en menos de un año, 2 o más neumonías en un año. Como mencionaron también, el niño no aumenta de peso y la talla es inadecuada. Hay abscesos profundos en la piel, en órganos recurrentes, también aftas bucales o lesiones cutáneas que son persistentes, la necesidad de administrar antibióticos intravenosos para erradicar infecciones, 2 o más infecciones severas incluidas la septicemia y que haya el antecedente familiar de inmunodeficiencia primaria. Pásale, por favor. Bien, ahora vamos a hablar acerca de la primera patología, que es la A-gamma-globulinemia ligada a X. Ya sé que es una patología que suena así un tanto extraña, pero ya vamos a ir entendiendo por qué se llama y por qué está ligada a X. Bien, es una inmunodeficiencia descrita por primera... Un ratito. No es un término extraño. De hecho, el nombre te sugiere mucho. Ajá, o sea, iba a decir que porque está ligada a X, más o menos así me quería referir. Pero ya en el nombre de la patología ya te menciona mucho de lo que les pasa a estas personas. Entonces, continuemos.
Ya, es una inmunodeficiencia, como estamos viendo, primaria, descrita en 1952 por el doctor Ogden Burton. Este fue un pediatra, el cual detectó por primera vez esta patología en un niño de 8 años, el cual tenía septicemia y fue una de las primeras inmunodeficiencias ligarse a una herencia genética. Y esta es que se debe a una alteración en el gen que codifica la proteína BTK. Esta está ubicada en el cromosoma X, de ahí que sea una enfermedad ligada a X. Entonces, ¿qué significa una enfermedad ligada a X o ligada al sexo? Que esta se va a presentar en su mayoría en pacientes masculinos. Tenemos la patología como por ejemplo la hemofilia A, cual se presenta en sexo masculino con mayor predominio. Esta es una de esas patologías. Es una patología en el macro contexto que se presenta de manera muy rara, de 1 a 100, a 200.000 o de 1 a 100.000 recién nacidos vivos. La etiología, como les dije, el gen que está alterado se va a encontrar en el vaso largo, en la región 2, en la banda 2, su banda número 1. Ahí, como podemos ver, se encuentra el gen BTK. ¿Y qué va a hacer este gen BTK? Este gen va a codificar una proteína, la proteína BTK o tirosinasa de Burton. Esta va a participar en reacciones intracelulares. ¿Recuerdan al principio que les dije que debía pasar el pre-BCR, debía formarse tanto la cadena pesada como las cadenas ligeras? Pues estas proteínas actúan de manera intracelular en las vías de señalización para que se exprese este pre-BCR. Como les dije, si no se expresaba este pre-BCR, la célula, los linfocitos, iban a entrar en apoptosis porque no se da ese proceso natural. Entonces, como podemos ver ahí, a pesar de que están prolinfocitos B, al pasar a prelinfocitos no se ha desplegado este pre-BCR, entonces se da una interrupción y los linfocitos por propia apoptosis van a morir. Siguiente clic. Las manifestaciones clínicas, pues bien, esta no va a experimentar o los pacientes no van a experimentar problemas durante los 6 a 9 primeros meses de vida. ¿Por qué? Porque la madre a través de la placenta va a pasar inmunoglobulina G y según esto va investigando, la inmunoglobulina G va a permanecer en el neonato durante hasta 9 meses. Se ha visto que desde los 3 a los 9 meses se puede detectar esta inmunoglobulina. Entonces podemos ver el gráfico donde la parte más oscurita es la inmunoglobulina de la madre y la parte más clarita del cuadro es la inmunoglobulina, donde ya comienza antes de los 9 meses, comienza ya a producir el neonato su propia inmunoglobulina y esto va a compensar o equilibrar las inmunoglobulinas, al igual que pasa a través de la leche materna, la inmunoglobulina A. Por eso no se expresa o es menos frecuente que se exprese la enfermedad durante estos 6 a 9 meses primeros de vida. Dale clic. Y una manifestación física característica, y esto quiero que le tengan en cuenta, es que al examen físico nosotros vamos a ver una ausencia o una hipoplasia de amígdalas y adenoides. En la imagen superior derecha vemos un paciente masculino que al hacer el examen de la boca vemos los pilares anteriores y pilares posteriores y dentro de esto la fosa amigdalina donde se encuentran las amígdalas. Entonces vemos que son protrusiones de la mucosa de la piel, las cuales son fácilmente identificables, pero en la imagen inferior podemos observar que no se encuentran esas protrusiones en la fosa amigdalina dentro de los dos pilares del paladar. Entonces ahí debería haber un pliegue mucoso, sin embargo no se encuentra, lo cual no podemos observar dichas amígdalas. Entonces eso es lo que vamos a ver en este tipo de pacientes, son una de las principales signos físicos que presentan. Dale clic.
Al igual que vamos a evidenciar un tejido linfoide, en algunos casos va a estar ausente o va a estar muy hipoplásico, y esto es porque el tejido linfoide, tal como las amígdalas o los ganglios linfáticos, están conformados principalmente por células B, por linfocitos B. Entonces nosotros hacemos el examen físico principalmente, esto es por sugerencia, principalmente de cuello, que son los que se pueden palpar fácilmente, al igual que los de la zona inguinal. Vemos que los ganglios van a estar disminuidos de tamaño. Nosotros debemos conocer para esto la correcta distribución anatómica de estos ganglios, los ganglios que se encuentren de manera normal, y si no encontramos ganglios, ya nos da a nosotros entender que se trata de esta patología. Dale clic. Dentro de esto también vamos a tener infecciones recurrentes. Estas van a ser variadas. ¿Por qué? Porque si no hay linfocitos B, no van a producirse inmunoglobulinas. Desde la IgA hasta la IgG, todo el espectro de inmunoglobulinas no se va a encontrar o se va a encontrar súper bajo. Dentro de ellas, en el tracto respiratorio, vamos a ver dos infecciones muy características. La otitis media, que va a ser más de 4 al año. Esta otitis media es la que más se detecta antes de que el paciente sea diagnosticado, y las neumonías son las que más se detectan después de que el paciente haya sido diagnosticado y tratado. Esto se da por bacterias piógenes encapsuladas. Estas bacterias generalmente son opsonizadas por el sistema humoral, por las inmunoglobulinas. Sin embargo, al no haber, no se opsonizan y están estas patologías. Luego tenemos infecciones en las mucosas como conjuntivitis, rinitis, gastrointestinales como dolor abdominal, diarrea crónica, y sistémicos como la sepsis. Por ejemplo, en sistémicos nos decía que un signo característico cuando se presenta infecciones sistémicas es lesiones exofíticas en la piel, como la que podemos ver en la imagen derecha superior. Esta va a ser eritematosas, van a ser dolorosas a la palpación, y esta generalmente se encuentra en miembros superiores o miembros inferiores. Esto nos da a entender que existe una afección ya sistémica, especialmente de sistema linfático. Luego tenemos la artritis séptica, como vemos en este paciente. También debemos observar las articulaciones de los niños, a ver si existe rubor, tumor, enrojecimiento, todas esas características de la artritis, que también nos daría pensar de enfermedad sistémica. Y una de las principales que debemos tomar en cuenta es la meningitis con el signo de Burdinsky. Este signo, nosotros hacemos flexión hacia adelante el cuello y vemos que concomitantemente se flexionan los miembros inferiores, los cuales nos va a pensar que existe una rigidez en la meninge, característica de una meningitis. Del clic. Luego tenemos infecciones parasitarias. Aquí debemos tener en cuenta la infección por Giardia lamblia, que sigue los mismos patrones anteriormente mencionados. Sin embargo, esta hay que tomar en cuenta porque esta va a provocar una sintomatología de mala absorción, lo cual puede desnutrir y provocar mayores afecciones al paciente. En infecciones virales vamos a ver que aquí debemos tener más cuidado. ¿Por qué? Porque se ha visto relación entre la gamma globulinemia ligada a X con una poliomielitis relacionada a vacuna Sabin. La vacuna Sabin es una vacuna que sirve para la poliomielitis, y aquí tenemos el cuadro nacional de vacunas que se utiliza aquí en Ecuador. Entonces podemos ver que para la poliomielitis se utiliza dos tipos de vacunas, una la cual es de virus inactivado y la otra la cual es de virus activado, la cual es de este virus oral que se encuentra activado. Entonces esto va a ocasionar a que haya mayor riesgo, mayor probabilidad de una infección, porque no tienen anticuerpos estos pacientes dentro de las mucosas. Entonces se ha visto que hay una relación, puede ocurrir una poliomielitis. Entonces hay que tomar en cuenta, esta vacuna se aplica antes del año, antes de los 2 años y antes de los 6 años. Entonces se aplica con frecuencia y debemos tener en cuenta. Dale clic. Luego tenemos el diagnóstico, que siempre hay que centrarse en anamnesis, antecedentes patológicos personales que anteriormente mencionábamos, exposición a riesgos. No va a ser lo mismo un niño que esté más expuesto a condiciones insalubres y por ende desarrolle más infecciones, a un niño que tenga su propio cuarto, que no esté expuesto a estos factores de riesgo, sin embargo desarrolle
infecciones, entonces eso también nos da una pauta, antecedentes patológicos familiares porque está ligado a X y el examen físico anteriormente mencionado. Dale clic. Para exámenes de laboratorio vamos a ver que podemos pedir hemograma y en el hemograma vamos a evidenciar linfopenia ya que están disminuidos los linfocitos B. En estos vamos a ver menos de 1500 células por microlitro en adultos y en menos de 2500 en lactantes. Las concentraciones séricas, nosotros pedimos concentraciones séricas de inmunoglobulinas y vemos que todo el espectro de inmunoglobulinas va a estar bajo, va a estar por debajo de los 100 miligramos sobre decilitro. Dale clic. También podemos pedir exámenes inmunológicos más específicos como una citometría de flujo. Esta citometría de flujo nos va a servir mucho para el diagnóstico porque pedimos específicamente para que se diferencie de linfocitos T de linfocitos B. Entonces vamos a ver que los CD19, que son linfocitos B, van a estar menos del 2%. También podemos pedir la titulación específica de anticuerpos, donde nosotros inoculamos un anticuerpo, un antígeno, o inoculamos la vacuna y luego evidenciamos que si existe o no una respuesta humoral al hacer la titulación de anticuerpos. Si no hay esta titulación de anticuerpos, vamos a ver que algo está pasando en el sistema humoral. Dale clic. Y las que ya son confirmatorias y son de un espectro más elevado son los estudios genéticos y moleculares. Dale clic. Para esto vamos a tener el diagnóstico definitivo y el diagnóstico probable. Para el diagnóstico definitivo es cuando están 100% seguros. Entonces, aquí lo que se debe hacer 100% es la citometría de flujo, donde se va a evidenciar menos de 2% de CD19 y algunos de estos siguientes características, como evidenciamos mutación de BTK por exámenes moleculares, ARN mensajero BTK está ausente, o proteína BTK está ausente, o también hacemos un screening y evidenciamos que primos paternos, tíos, generalmente familiares cercanos a la madre o al padre tienen este tipo de patología y ya hacemos el diagnóstico definitivo y el diagnóstico probable. Aquí solo es a la madre. No, al padre. Ah, sí. Familiares maternos. Exacto. Porque es ligado al X. Sí, doc. Ya, entonces, si es por clínica le haces test similares a los primos maternos, súper importante. Hacemos un screening a la familia a los familiares maternos. ¿Por qué? Porque la madre puede que tenga el gen recesivo, ya sabemos que XX puede compensar, sin embargo, ya ahí nos daría a entender que hay este tipo de mutaciones en la familia. Y el diagnóstico probable con el mayor del 90% de certeza. Igualmente debemos de ley hacer la citometría de flujo, vemos menos del 2% de CD19 y todos estos criterios positivos. Primero, aparición de infecciones recurrentes, las inmunoglobulinas bajas con más de 2 desviaciones estándar por debajo, lo que les decía, menos de 100 miligramos por decilitro, al igual que vamos a ver mala respuesta a las vacunas, al igual que a los anticuerpos específicos. Y también vamos a excluir otros tipos de hipogamaglobulinemias que ya serán mencionadas. Dale clic. Y esto es muy importante hacer el tratamiento. ¿Y en qué consiste el tratamiento? En la terapia de reemplazo. Esta terapia de reemplazo, obviamente, vamos a reemplazar las inmunoglobulinas que tienen deficientes el paciente y este va a ser un tratamiento de por vida porque no se puede generar inmunoglobulinas ya que no existen linfocitos B. No existen ensayos clínicos aleatorizados que respalden su uso, sin embargo, la experiencia clínica ha demostrado que sí hay una alta efectividad. También el razonamiento, si nosotros aplicamos inmunoglobulinas a un paciente que no las tiene, obviamente va a ir mejorando. Esta es extraída del plasma de donantes vivos y luego obviamente debe ser tratada porque si no hubiese reacciones inmunológicas adversas. Espérate, atrás. Luego tenemos que la dosis y la frecuencia de uso va a depender obviamente de la respuesta clínica y las concentraciones de IgG que nosotros deseemos. Esta gamma globulina se las puede aplicar de manera intravenosa o de manera subcutánea. Ahí se da el clic. Y vemos que esta inmunoglobulina humana se va a encontrar en el cuadro nacional básico de medicamentos para atención secundaria, terciaria y la vía de administración es parenteral. Dale clic.
Para los pacientes pediátricos les vamos a dar una dosis intravenosa a los niños mayores de 2 años y adolescentes de 300 a 600 miligramos kilogramos dosis cada 3 a 4 semanas, y la meta que nosotros deseamos es más de 500 miligramos sobre decilitro de inmunoglobulina sérica del kit. En pacientes adultos, igualmente intravenosa, 400 a 600 miligramos kilogramo. Va a ser una dosis única de 3 a 4 semanas. Sin embargo, si los pacientes no soportan dicho fármaco, se puede reducir desde 200 hasta 800. Es una amplia gama de dosificación. Y en la dosis subcutánea vamos a ver que se puede aplicar de 100 a 200 miligramos sobre kilogramo de peso una vez a la semana. Y la meta en adultos, obviamente porque están más expuestos, va a ser de más de 1 gramo sobre decilitro de inmunoglobulina sérica. Con respecto a la inmunoglobulina subcutánea, normalmente en muchas inmunodeficiencias se da este tratamiento. La forma de administrar, bueno, inicialmente se ponía intravenoso y se vio que había muchas veces reacciones de hipersensibilidad, alergias a esto. Y luego de varios estudios se ha visto que la forma más segura de recibir inmunoglobulina es subcutánea, ¿ya? De hecho, con eso hay técnicas como el Rapid Patch, que el paciente mismo se puede poner en casa la inmunoglobulina. En otros lugares, en otros países, simplemente retiran y ellos se ponen cada cierto tiempo, se inyectan en el tejido celular subcutáneo, a veces sin necesidad de bomba de infusión ni nada, sino de una forma muy lenta. Y se ha visto que es muy segura, ¿ya? Entonces, aquí tenemos todavía el concepto antiguo que la inmunoglobulina es de súper ultra especialidad y hay que poner en hospitales intravenosos monitoreando, pero eso es una idea muy antigua que hay que cambiarle, eso tienen que saber ustedes, ¿sí? Se puede administrar de forma subcutánea, de forma segura, y con entrenamiento fácilmente los pacientes se pueden poner en sus casas y eso mejora mucho la calidad de vida de los pacientes. Continúa. Listo, luego tenemos también como parte del tratamiento, obviamente, los antibióticos, ya que van a estar expuestos más a infecciones o van a ser más propensos a las mismas, y el tratamiento es personalizado porque pueden ser propensos a una amplia gama de agentes patógenos anteriormente mencionados. Y el tratamiento es para infecciones evidentes o también se lo puede dar como profilaxis para infecciones recurrentes. Esto principalmente para prevenir las neumonías, que son lo que más afecta a los niños o a los adultos tratados después del tratamiento. Y claro, medidas para evitar las infecciones, no exponerse ante medios contaminados, ante medios insalubres, para evitar cualquier tipo de infección. El trasplante, en realidad, se comparó el trasplante con la terapia actual y se vio que el trasplante no era tan beneficioso, no superaba actualmente con la tecnología que tenemos los beneficios otorgados por la terapia de sustitución. En el pronóstico, si el paciente es tratado a tiempo, es diagnosticado a tiempo, en realidad va a tener un buen pronóstico, ya que se vio en un estudio realizado, se vio que los pacientes cuando llegan a los 40 años tienen una sobrevida del 93%. Sin embargo, los pacientes de generalmente 5 años que no han sido tratados ni diagnosticados tienen una alta probabilidad de sufrir daños orgánicos a causa de las neumonías o infecciones sistémicas mortales antes de la adolescencia. ¿Qué antibiótico profiláctico se suele usar? Podríamos usar amoxicilina, ácido clavulánico para ese tema de las neumonías principalmente. Pero eso es para tratar la neumonía que le puede dar, pero para profilaxis, es decir, el fármaco que le das como para evitar que le dé una infección, ¿cuál puede ser? ¿O cuáles son los tratamientos? Para... ¿Alguien más del grupo? Tal vez el trimetoprim sulfamethoxazol. El trimetoprim sulfamethoxazol es un fármaco que a veces se puede dar como para
tratamiento profiláctico, a veces se utilizan macrólidos también, acitromicina, dependiendo lo que quieras proteger, ¿no? Pero eso ya hay protocolos y pautas que se siguen. Continúen. Ya, ahora vamos a pedir la participación del público. Esto va a tardar menos de un minuto y vamos a ver este es un resumen de lo que te expuse anteriormente sobre la gamma-globulinemia. Entonces, lo que quiero que me respondan es a quién va a afectar la fisiopatología, es decir, qué va a estar afectado, cuáles son las manifestaciones clínicas más frecuentes, cómo se diagnostica, es decir, qué vamos a encontrar en los exámenes que pedimos y cuál es el tratamiento. Entonces, si alguien se acuerda, puede hacerlo a mano. Sebastián Vallardo. Sebastián ya intervino. Jordi Ruilova que hable. Muchas gracias. Ya. Bueno, con relación a quien afecta era a hombres, debido a que la línea era la madre, la que contiene el gen y afecta al hombre. En la fisiopatología era que estaba alterado la tirosinasa de Burton, por eso se le llamaba Burton, y por lo tanto bloquea la proliferación de los linfocitos, es decir, no llega a darse desde el pro-B hasta el pre-B. Dentro de las manifestaciones clínicas era lo de la agenesia o hipoplasia de las adenoides o de las amígdalas, y dentro del diagnóstico era disminución de los linfocitos B, linfopenia y las concentraciones bajas de todo el perfil de inmunoglobulinas. Y dentro del tratamiento era las inmunoglobulinas y los antibióticos para la parte de infecciones. Ya, gracias Jordi, se ve que estuviste atento. Y tal como dijo, eso en el cuadro resumen, todas las anteriormente mencionadas pertenecen. Va a afectar solo a varones, ligada X, mutación de BTK. En las manifestaciones va a haber una hipoplasia de amígdalas y ganglios. En el diagnóstico evidenciamos linfopenia, concentraciones de inmunoglobulina baja, en la citometría menos del 2% de linfocitos B, y en el tratamiento, la terapia de sustitución con gamma globulinas y la terapia antibiótica para la profilaxis. A continuación vamos a hablar del síndrome de hiperinmunoglobulina M o síndrome hiper-IgM, que se le llama. ¿Ya? Entonces, primero para hablar de esto debemos saber que en 1961 el Dr. Rosen es el que descubre esta alteración y lo descubre igualmente ligada a lo que sería en este caso el factor X, pero él solo descubre una parte de este síndrome, ya que para que se forme este síndrome requiere de hay bastantes caminos para que se dé esta hiperinmunoglobulinemia M. ¿Ya? Entonces, básicamente, ¿qué es esto? Es un síndrome mediante el cual hay una deficiencia de inmunoglobulina, en este caso de las inmunoglobulinas IgG, la IgE y la IgA a niveles séricos, pero encontramos la inmunoglobulina M en valores normales o aumentados. Aquí cabe destacar que, como les digo, la IgG, la IgD y la IgA, perdón, y la IgE no están ausentes, o sea, están en valores disminuidos o ínfimos, pero no están ausentes como tal. ¿Ya? Entonces vamos a tener que la frecuencia estimada de esta deficiencia va a ser de 2 personas cada 1.000.000. Entonces es algo que no lo encontramos frecuentemente y el daño causado a través de la CD40 ligasa, que está en el linfocito T, como ya les mencionamos, se va a dar especialmente, únicamente, de hecho, está ligado al X.
¿Ya? Pero también podemos encontrar que en personas que tienen deficiencia del AID, que es la de aminasa de citosina inducida por activación, que ya les voy a explicar la función, vamos a tener que ir, tenemos igualmente de 1 en 1.000.000, pero lo importante de mencionar aquí es que esto puede presentarse tanto en mujeres como en hombres. Se ha visto que en la cuestión de la etnia sí es algo un poco influyente, ya que se ve que tiene un predominio por lo que es la etnia blanca, ¿ya? Entonces, vamos con lo que sería la parte de la etiología. Como ya les mencioné, miren, se descubre en 1961, pero luego de eso se empieza, en 1973 recién se le pone un nombre. Y luego se le empieza a descubrir bastantes caminos los cuales van a producir esta hiper-IgM. Entonces, entre los que nosotros vamos a destacar son 4 principalmente. ¿Ya? Entonces, en estos de acá, la deficiencia del ligando CD40, lo que es la deficiencia, en primer lugar, siendo en un 65 al 70% de los casos, del CD40, la deficiencia del CD40 que se encuentra en lo que sería el linfocito B, eso de un 10 al 15% de los casos, lo que es la deficiencia del AID, también más una proteína que es la UNG, que ya les voy a mencionar igual que se refiere, eso del 5 al 10% de los casos, y del NEMO, la deficiencia del NEMO del 5 al 10% también. Ya. Ahora vamos a ir a lo que es la parte de la fisiopatología como tal. Para esto debemos recordar un poquito de la fisiología como tal. Entonces, vamos a recordar que nosotros teníamos en la cadena mu, que es la de acá, ¿no? En la cadena pesada, vamos a tener que se formaban segmentos. Estos segmentos eran importantes ya que gracias a esto íbamos a tener que se iban a producir lo que eran la parte de las inmunoglobulinas. Recordarles que existían 4 tipos de segmentos, la B de variable, la C de constante, la J de unión, en inglés join, y la de segmento génico, que era la D. Importante recordar que en la cadena pesada es la única cadena en la cual se va a producir, se va a presentar lo que es el segmento génico, es decir, el D. Entonces aquí estamos en una cadena pesada. Ya. Lo importante de aquí es recordar la recombinación somática, mediante lo cual el D y la J, lo que es el segmento génico con un segmento de unión, se unen y vamos a tener que se presentan en 2 linfocitos. Aquí estaría un linfocito, aquí estaría otro clon del linfocito. Aquí se va a empezar lo que es una recombinación, ya, mediante el movimiento de lo que sería un segmento variable hacia lo que es el segmento DJ. Una vez que aquí se unen, vamos a tener que estos 3 van a formar un exón. El exón va a ubicarse en lo que sería el extremo 5', igual de la cadena mu. Y luego lo importante de eso es que justo aquí en este paso que estamos acá, antes de la transcripción, vamos a tener lo que es la primera transcripción de ARN, que nos va a permitir que haya el proceso de corte y empalme. Este proceso de corte y empalme nos permite que este exón BDJ se mueva, por así decirlo, hacia lo que es la parte del 3', hacia lo que sería la región constante mu, y queden unidos. Hasta aquí es el primer paso para que se formen lo que sería, en este caso, lo que es un exón, ¿ya? Ya les voy a explicar la importancia de esto. Ahora, vamos a recordar lo que sería el cambio de isotipo. Entonces, en el cambio de isotipo vamos a tener que hay 2 moléculas que nosotros no nos podemos olvidar nunca. El CD40 y el CD40 ligando. Estos de aquí van a ser los gatillos que van a permitir disparar lo que sería el cambio de isotipo, debido a que estos van a permitir que las citocinas se muevan y activen lo que sería, y permitan que la IgG, o sea, la inmunoglobulina, adopte cualquiera de las que necesitamos. Entonces, lo importante aquí de recordar es que aquí ya tenemos, como ya les mencioné, el exón que se formó antes, ¿no? El BDJ. Lo importante aquí es que llega una señal de lo que sería, en este caso, el linfocito, el T helper. Entonces vamos a tener que, gracias a lo que es el CD40 ligando, va a activar lo que es un proceso. En este proceso tiene que ver esta proteína, la que les mencioné, la AID. ¿Para qué sirve esta AID? Para que se rompa aquí un segmento del ADN y se pueda dar una reorganización de este contenido genético, dando la vulnerabilidad a la cadena mu. Y de esta manera producir lo que sería una inmunoglobulina diferente a la que ya tenía el linfocito B. Entonces aquí podemos ver que rompe el ADN y queda este ADN sobresaliente. Aquí entra a trabajar lo que es la proteína que les mencioné, la UNG, y esta UNG lo que va a hacer es reparar
esta cadena para que quede nuevamente soldado. Y como nosotros podemos ver aquí, ya queda unido, ya queda hecha la variación, y más que todo, gracias a esto se puede dar lo que es la transcripción del RNA. Y de ahí luego de eso se puede producir lo que sería en este caso, ya se produce lo que es el cambio del isotipo. Ya, entonces ahí miren, ya pasamos de lo que era una IgG común cualquiera a una IgG, de una IG cualquiera a una IgG. Así va a pasar igual con la I, con la A. No, a ver, espérame un ratito. Ibas más o menos bien. Aquí lo que va a pasar, el segmento BDJ, ¿qué es lo que va a codificar? El segmento BDJ, ese era el exón y se encargaba de codificar. Era la parte. La cadena ligera. No, porque ahorita estamos hablando específicamente de la cadena pesada. De un anticuerpo, estamos hablando de cadena pesada. El BDJ no era el que se encargaba de... A ver, eran el del empalme. ¿Qué codifican los genes BDJ? El gen BDJ no era el que permitía codificar básicamente lo que era la variabilidad. Específicamente en la conformación de un anticuerpo, ¿qué codifican los genes BDJ? No recuerdo, Doc. Ahí sí. ¿Alguien del público? ¿Qué codifican los segmentos BDJ de esta región génica, en este caso de que estamos hablando? ¿Alguien? ¿No es el dominio variable de la cadena pesada? Perfecto. Codifica el dominio variable de la cadena pesada, en este caso de la cadena pesada mu de una inmunoglobulina M o de cualquier tipo de anticuerpo. Entonces el dominio variable es donde van a estar los CDR, que son los sitios de unión al antígeno, ¿ya? Eso no va a cambiar en ningún tipo de anticuerpo. Así sea IgM, IgG, IgA, IG, siempre va a ser lo mismo, porque eso va a codificar lo que se va a unir. Pero tú, en el contexto de una infección, necesitas producir anticuerpos distintos según la función que necesites, ¿no es cierto? Entonces, lo que va a cambiar y lo que va a dar una función efectora del anticuerpo es los dominios constantes. En este caso, los dominios constantes de la cadena pesada. Que eso, ustedes saben que entre la unión de las dos cadenas pesadas al final de la Y está la región FC, que es la fracción cristalizable, es la función efectora. Entonces, ¿quién te da los dominios constantes? Los genes constantes, ¿no es cierto? Entonces, inicialmente un linfocito B forma inmunoglobulina M, porque es la primera que se forma, y el gen constante que utilizas es el gen constante mu, como ustedes ven ahí, la primera parte. Pero si tú necesitas cambiar de anticuerpo, necesitas cambiar de algún modo ese gen constante mu por otro gen constante. En este caso, el ejemplo, tú pones un gen constante gamma. Entonces, si es gamma, lo que vas a hacer es cambiar de una IgM a una cadena pesada que codifique IgG, por eso es gamma, ¿ya? Entonces, este te va a dar un menor número de dominios constantes y obviamente va a haber otra función, ¿ya? Entonces, para que haya este cambio de gen constante mu a gen constante gamma, o a gen constante epsilon, o a gen constante alfa, necesitas que intervengan estas enzimas, estas proteínas, la deaminasa que induce la activación, o para que se exprese la deaminasa que induce la activación, es importante la coestimulación, por ejemplo, entre el CD40 y el CD40 ligando, o con el ICOS, pero si faltan esas cosas, no se va a producir estas enzimas y no vas a poder hacer el cambio de los genes constantes, ¿sí me entienden? Entonces, por eso es lo que sucede, ¿no es cierto? Vas a hacer un cambio de gen constante y bueno, si logras hacer el cambio vas a tener otro tipo de anticuerpos. Pero si algo en la cascada de eventos inmunológicos falla,
no vas a poder llegar a hacer esto y por ende no vas a formar los otros anticuerpos que necesitas. Entonces, en este proceso, fisiopatológicamente está fallando algo en la cadena, o el CD40, o el ligando del CD40, o la deaminasa que induce la activación. Genéticamente hay alteraciones que hacen que no se produzca eso y al no producirse eso no se lleva al cambio. ¿Sí? Continúa. Listo, muchas gracias. Entonces vamos a tener que, ya nos discutamos esta parte de lo normal que debería suceder, vamos a tener ya la fisiopatología como tal. Entonces vamos a tener, como ya les mencioné, 4 causas principales que nos van a dar esta hiper-IgM. ¿Ya? La primera va a ser el ligado al X. Vamos a tener que en lo que es la parte del cromosoma X va a estar mal plegado lo que es el CD40 ligando. ¿Ya? Entonces va a haber esta deficiencia del CD40 ligando y de esta manera vamos a tener que no va a poder conectar con el CD40 del linfocito B, con el linfocito T obviamente. Y ya una vez que se cortó esta cadena, como ya lo explicamos antes, no va a poder pasar, no va a poder cumplir toda la cadena para que se produzca lo que es la inmunoglobulina, en este caso que cambie de la IgM a una Ig más específica. Eso en el primero, en lo que es el ligado al X. ¿Ya? Que sería el daño aquí, justo en la parte de acá, ¿ya? Luego de eso tenemos lo que sería la segunda, que es la falla del CD40, que se ha visto que este CD40 del linfocito B es muy sensible. Es muy sensible, ¿por qué? Porque ya solo un cambio en solo un aminoácido de este componente ya va a hacer que este falle totalmente. Entonces, vamos a tener que el CD40 en este caso tiene un aminoácido que está cambiado como tal y debido a esto no va a poder tampoco conectarse en este caso con el CD40 ligando. La falla CD40 de los linfocitos B puede presentarse tanto en hombres como en mujeres. Luego de eso tenemos la falla de la deaminasa de la activación. Entonces vamos a tener que esa, como ya le vimos, iba a permitir permitir romper este ADN para que luego de eso se dé la variabilidad, perdón, se dé la unión de los segmentos constantes. Entonces, si es que no hay esta rotura, vamos a tener que no se puede producir lo que es la unión de estas dos cadenas, por lo cual vamos a tener que se interrumpe la producción de estas Ig. Y sumado a esto, lo que es la parte del UNG que les mencionaba, en cambio el UNG se encarga de volver a soldar, de volver a formar lo que es reparar este ADN que rompió la deaminasa. Entonces, si es que no hay quien lo repare, también vamos a tener que se corte esta cadena como tal. ¿Ya? Y finalmente lo que sería la falla del NEMO. Entonces vamos a tener que el NEMO funcionaba en lo que era el complejo sinasa kappa beta y lo que permitía era que este complejo se active y de esta manera fosforile para que funcione el CD40. Pero ¿qué es lo que pasa? Si es que no tenemos al NEMO que dé la señal para que este complejo se active y active al CD40, si no se da esta fosforilación, no va a poder activarse el CD40 a pesar de que esté bien conformado genéticamente en sus moléculas. Entonces, como está dañado esto, no hay la llave, no hay el switch para que se active el CD40 y obviamente no se va a volver a ligar, no se va a unir al CD40 ligando y no vamos a tener la producción. En pocas palabras, estos pacientes van a quedar solo con IgM todo el tiempo, porque justo interviene aquí. Listo. Entonces, en las manifestaciones clínicas nosotros tenemos que tomar en cuenta que estas empiezan desde la infancia, se aproxima desde el 9º mes de vida hasta lo que es el 2º año de vida que se van a presentar. Igual que todas estas enfermedades que hemos mencionado, vamos a tener susceptibilidad a bacterias, a lo que es enfermedades oportunistas, pulmonares, parasitosis, todas estas, pero hay ciertas cosas, hay algo especial en esta, que vamos a encontrar signos y síntomas característicos dependiendo de la deficiencia que nosotros tengamos, si es que es en el ligando CD40 o si es que es en la deaminasa. Entonces, miren, aquí justo les he dividido. Cuando nosotros tenemos la deficiencia de la CD40, el de ligandos, que era
por el cromosoma X, vamos a tener que tenemos pacientes muy pequeños que van a presentar lo que son en este caso parasitosis. La giardia le encanta estar aquí, o sea, pacientes que tienen giardiasis, gingivitis, que van a tener lo que es la parte de úlceras bucales, como se pueden observar aquí. También van a tener úlceras perianales, que van a tener hepatomegalia y específicamente hepatomegalia, y lo que sería en este caso una osteopenia. Esto era importante ya que mencionaban que el CD40 se ha visto que está ligado a lo que es el proceso del control de los osteoclastos. Como está dañado no hay control sobre los osteoclastos y empiezan a dañar la estructura del hueso como tal, los hacen más frágiles. Y tenemos también lo que es el déficit de la deamina, que en este caso vamos a producir lo que serían linfadenopatías en el paciente. Aparte de eso, también nos va a producir una hepatoesplenomegalia, como podemos ver en la parte de acá. ¿Ya? Algo importante a recalcar es que, por lo general, cuando hay un déficit de la deaminasa, también con el gen UND, se van a causar daños de los dos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estos genes han visto que dan una protección contra lo que son neoplasias y carcinomas. Por eso estos pacientes, vamos a tener pacientes pediátricos que ya pueden presentar carcinomas, y eso es algo bastante significativo en este caso. Ya. En los exámenes complementarios nosotros vamos a tener que la biometría hemática es lo primero que, o sea, nosotros podríamos pedir, en lo cual vamos a encontrar lo que es un número de células B, en este caso también de una neutropenia, y también lo que sería en este caso en las pruebas de las inmunoglobulinas, lo que ya les mencioné. Vamos a encontrar la IgG, la IgA, la IgE disminuidas a nivel sérico, pero la IgM va a estar elevada o en sus valores normales. Si es que nosotros ya queremos ir a un diagnóstico definitivo, tenemos que hay estudios genéticos los cuales van a mostrar que hay un daño en lo que es los nucleótidos del exón del CD40 ligando. Entonces ahí ese ya sería el confirmatorio final, así. Pero este de aquí, el de las inmunoglobulinas en sangre, es el que ya nos permite sospechar a nosotros. Listo. En lo que es la parte del tratamiento, vamos a tener que, igual que lo mencionamos en la anterior patología, en la gamma globulinemia ligada al X, vamos a tener que igual hacer una profilaxis, vamos a tener que, existe la terapia de reemplazo con las inmunoglobulinas, pero se ha visto que el tratamiento que mejor funciona en esta patología es el trasplante de la médula ósea. Es el único que se mencionaba en bastantes artículos como el tratamiento curativo como tal en los pacientes que presentan esta hiper-IgM. Pero bueno, aquí tenemos que obviamente se le va a sacar a un familiar que tenga lo que sería en este caso tenga el haplotipo idéntico en este caso y pueda ser un donante. Lo malo de este tratamiento es que solo se ha determinado, según algunos estudios de corte, que solo el 10% del total de los pacientes que presentan esta patología son candidatos para este trasplante de lo que sería en este caso de la médula ósea. Entonces, aunque es curativo, no es para todos como tal. Ya íbamos a tener que luego de eso, ya una vez puesta lo que serían ya hecho el trasplante de médula ósea, el primero que va a generar el cambio es en las células T. Vamos a tener que hay un quimerismo, y luego de eso en las células B decía que solo del 50%, y conforme el infante o la persona vaya avanzando en su edad, va a llegar a lo que sería en este caso el 100%. En las nuevas opciones terapéuticas que yo encontré en algunos artículos, decía acerca de lo que era el uso de lo que es ya terapia recombinante, terapia génica. Vamos a tener que en lo que era el uso de interferón gamma y del factor de necrosis tumoral, estos funcionaban, pero no permitían lo que era el desarrollo de los centros germinales normales, es decir, no permitían que se vuelva que ya se restablezca dentro del cuerpo del paciente la producción normal de este CD40. En lo que era la parte de el interferón gamma, íbamos a tener que en estos faltaban más estudios, pero nos decía que a corto plazo servía para eliminar lo que eran patógenos oportunistas, ya que permitía que se desarrolle la respuesta de fagocitosis. Y en la terapia génica,
se estaba intentando lo que era la terapia génica en lo que es la deficiencia del CD40 ligando, pero estaban en estudios preclínicos porque es, como les mencioné, el CD40 es un gen muy receloso, muy delicado, y realmente estaban viendo que se causaba más daños y alteraciones en lo que es la inmunidad antes que curar con la terapia génica. En lo que sería la parte de los cuidados, tenemos que tener algunas recomendaciones preventivas, como el cuidado del agua que se va a ingerir por la yardiasis y la criptosporidiosis. Vamos a tener que esto es importante, la criptosporidiosis. ¿Por qué? Porque estos pacientes van a tener una susceptibilidad especial para tener hepatopatías. Por eso teníamos carcinoma de las vías biliares, hepatocarcinoma, por esto, por el criptosporidiosis. Entonces ahí vamos a tener que tener mucho cuidado. Evitar lo que era lugares con agua estancada, piscinas, estanques, lagos, con animales que puedan transmitir una parasitosis, y minimizar igualmente el contacto con perros y gatos, porque se ha visto que igualmente la toxoplasmosis logra afectar bastante a estos pacientes porque están obviamente sin las IGs. Ya. Entonces, a ver, vamos leyendo el público. Tal vez Ricardo Pazmiño, ¿me puedes ayudar? Ya, claro. Porfa, misma dinámica. Ya. Bueno, en cuanto a este síndrome, producía principalmente una afectación. Cuando estaba ligada al X, afectaba lo que son los hombres, pero cuando estaba ligado, por ejemplo, al CD40 solo o al AID, a la diaminasa inducida por activación, podía afectar a ambos sexos, igual que el NEMO, me parece. En cuanto a la fisiopatología, mencionaste 4 causas, me parecen que eran principales, que era en este caso, cuando era ligado al X, la deficiencia de CD40, el de ligando, del CD40 como tal. Además de esto, también podía ser por la diaminasa inducida por activación, porque esta no podía producir esta reestructuración en el ADN. Y esta también iba a estar por la deficiencia de UNG, porque esta no podía, en cambio, reconstruir lo que era este ADN que ya se había roto. Y por último era la deficiencia del NEMO, que no producía la fosforilación para que se active. En cuanto a las manifestaciones clínicas, se menciona que podían haber hepatopatías de osteopenia, ataxia, fracturas, osteopenia. Además de esto, creo que manifestaciones como carcinomas, linfadenopatías, que ya mencioné. Y también en cuanto al diagnóstico, bueno, este se realizaba por una prueba de lo que era inmunoglobulinas, donde iba a estar elevado o normal la inmunoglobulina M, o también podríamos encontrar en una biometría hemática, me parece que era neutropenia. Y dentro del tratamiento, me parece que dentro de los nuevos estaba el CD40 ligando recombinante, el interferón gamma, y también lo que podía ser el tratamiento. Esos eran experimentales, me parece, y de los que se daba, decías que en el 10% de pacientes podía servir lo que es el trasplante de médula, y que también servía la terapia con antibióticos. Listo, muchas gracias, Ricardo. Chévere. Entonces, aquí. Listo, y ahora vamos a hablar de la última inmunodeficiencia que vamos a ver el día de hoy, que es la deficiencia de IgA. Pásale, por favor. Tenemos que esta es la inmunodeficiencia primaria más común y fue descrita por primera vez en 1961 en pacientes afectados de ataxia telangiectasia. Este es un trastorno que se presenta en la primera infancia con ataxia cerebelosa progresiva, movimientos oculares anormales, otras anomalías neurológicas, telangiectasias oculocutáneas e inmunodeficiencias. En la parte derecha podemos observar un paciente con ataxia telangiectasia. Este trastorno suele cursar con enfermedad sinopulmonar crónica, anomalías endocrinas y una deficiencia variable de las células B y T. Es por eso que la deficiencia de IgA puede ser un revelador de una enfermedad compleja como esta. Podemos definir a la deficiencia de IgA como la ausencia parcial o total de IgA en el suero, presentando cifras normales en el resto de las inmunoglobulinas. Normalmente esto se debe a un defecto de maduración en los linfocitos. Pásale, por favor. En cuanto a la epidemiología, posee una
prevalencia amplia dependiendo de la etnia o la población en la que nos estamos enfocando, ya que esta inmunodeficiencia generalmente es asintomática, entonces muchas veces su hallazgo es incidental cuando hay cuantificación de inmunoglobulinas séricas. Además de que no existe un programa de detección de rutina establecidos para la deficiencia de IgA y entonces muy probablemente los datos que se tienen podrían ser más altos de lo que se muestran en los informes. Y también por eso en Latinoamérica son escasos los datos sobre la prevalencia de inmunodeficiencia. La condición es menos común en poblaciones asiáticas y va a ser más común en personas caucásicas y en países europeos. También hay en países con altas tasas de matrimonio consanguíneo. Estos suelen ser mucho, por ejemplo, en países como Pakistán y también Arabia Saudita, ya sea por creencias, por religión, tienden a haber mucho, es muy frecuente estos matrimonios consanguíneos, cerca de un 65%. Entonces, es así que, por ejemplo, las prevalencias en Irán, en la península arábiga, en Irán de 1 en 651 personas, en la península arábiga de 1 en 143 personas, entonces es muy frecuente. Y el único dato que tenemos de Latinoamérica es en Brasil, que es 1 en 965 personas. También los familiares de primer grado de personas que tengan esta inmunodeficiencia, los familiares por este antecedente familiar tienen 50 veces más de probabilidades de verse afectados en comparación de las personas que no están afectadas. Pásale, por favor. En cuanto a la fisiopatología, esta se la considera un trastorno heterogéneo y surge por algunos mecanismos que no están, que hasta cierto punto son algo desconocidos, pero se cree que una de las causas es que hay un defecto, un defecto de cambio de clase y bueno, las células B que expresan IgA de superficie están presentes, pero parece que están bloqueadas en el desarrollo. Y esto puede ser por una falla en las citocinas. La falta de efecto en citocinas como la interleucina 21, la 4, la 6, la 7 o la 10. También puede deberse a un defecto en las células T reguladoras que se encuentran en proporciones bajas. Pásale otra. Otra de las causas pueden ser que las células plasmáticas no pueden diferenciarse a células secretoras de IgA. Entonces, ya sea porque las células B no pueden cambiar de clase para producir IgA o no pueden diferenciarse, en las células plasmáticas la IgA va a permanecer unida en la superficie con la IgM y la IgD. Pásale, por favor. Otra de las causas que se ha visto también es que las células plasmáticas secretoras de IgA mueren prematuramente y por eso no existe esta deficiencia. Pásale. También hay casos en los que la IgA se secreta normalmente, pásale nada más, pero hay una deficiencia, está bloqueado este receptor poli-Ig. Entonces tenemos en concentraciones normales la IgA, pero esta no puede atravesar la mucosa porque hay ausencia de este receptor poli-Ig. Pásale. También tenemos otros factores genéticos que pueden ser asociados a defectos, pásale nada más, a defectos moleculares una mutación de la familia del factor de necrosis tumoral en la molécula TACI, que esta va a ser la que va a mediar el cambio de isotipo de las células B. También tenemos anomalías cromosómicas grandes en los cromosomas 16 y 18, anomalías en los genes asociados con la autoinmunidad, como son variantes genéticas en los dominios de helicasa C inducida por interferón y también para la familia 16 del dominio de lectina tipo C. Pásale, por favor. Existen también medicamentos e infecciones que pueden causar que haya una deficiencia de IgA.
En este caso, los medicamentos anticonvulsivos como la fenitoína, el ácido valproico, la lamotrigina, la carbamazepina, la D-penicilamina, la aurotiglucosa, el captopril, la sulfasalacina, el finclofenaco y la tiroxina, van a ser medicamentos que van a reducir los niveles séricos de IgA, pero que es reversible. Un medicamento que se ha visto que causa una deficiencia irreversible es la ciclosporina A. Normalmente los otros, con el retiro del medicamento, vuelven las concentraciones, los niveles séricos de IgA a su normalidad. Y entre otras infecciones, entre algunas infecciones como la rubiola congénita, la hepatitis C y el virus del Epstein-Barr, estas también van a ser irreversibles. Pásale, por favor. En cuanto a las manifestaciones clínicas, la mayoría de las personas, cerca de un 85 o un 90%, son asintomáticos. Entonces, menos de un tercio de las personas van a acudir a la atención médica. Y generalmente los que acuden van a presentar uno más de los siguientes trastornos, que son trastornos del tracto respiratorio. Generalmente son infecciones sinopulmonares recurrentes que son producidas por el Haemophilus influenzae o el neumonía. En el caso de que pueda haber una complicación, podría producirse en bronquiectasias. Eso creo que sería la complicación más grave que tendría. En cuanto a los trastornos gastrointestinales, se pueden observar de origen infeccioso, generalmente la yardiasis, y de origen no infeccioso, cerca de un 8% de personas padecen también enfermedad celíaca, también enfermedad inflamatoria intestinal e hiperplasia linfoide nodular. Estos son los tres más característicos que se han presentado en las personas. En cuanto a los trastornos autoinmunes, podemos ver que se acompaña a veces de lupus eritematoso sistémico, enfermedad de Graves, diabetes mellitus tipo 1, vitiligo, artritis reumatoide juvenil y adulta y presencia de autoanticuerpos. También se ha visto que se presentan alergias, ya sean de origen alimentario o respiratorio. Y algo que cabe destacar en esta inmunodeficiencia, lo más característico va a ser las infecciones sinopulmonares recurrentes. ¿Por qué? Porque a nivel gastrointestinal, la IgM se encarga de suplir la función de esta IgA, entonces no es tan notorio estos síntomas gastrointestinales. Entonces, por eso lo que más se va a ver son infecciones sinopulmonares recurrentes. Pásale, por favor. En cuanto al diagnóstico, es importante tener en cuenta la historia clínica. Si el paciente tiene susceptibilidad a infecciones, tiene manifestaciones autoinmunes o tiene el antecedente familiar de afectación por deficiencia de IgA. Pásale. Pero lo que nos va a dar el diagnóstico certero y de todo esto es las concentraciones séricas de las inmunoglobulinas. La IgA siempre tiene que ser menor a 7 miligramos por decilitro. Algunas fuentes dicen que es menor a 5 miligramos, pero en la mayoría de las que encontré decían menor a 7 miligramos por decilitro. Mientras que la IgM y la IgG deben mantenerse en valores séricos normales. Pásale, por favor. El diagnóstico se lo realiza después del cuarto año de vida, porque con eso evitamos el diagnóstico prematuro en niños menores. ¿Por qué? Porque muchas veces la deficiencia selectiva de IgA podría ser transitoria, porque existe un desarrollo lento de las células productoras de IgA en la infancia, pero luego se llega a restablecer y desaparece. Entonces, para evitar un diagnóstico prematuro después del cuarto año de vida. También es importante descartar las causas secundarias de hipogamaglobulinemia, como las que mencionamos anteriormente, medicamentos o infecciones. Y también se puede realizar anticuerpos antidifteria, antitétano y antineumocócicos que permitan valorar la respuesta de los anticuerpos y también la persistencia de los niveles protectores que tenga. En cuanto al manejo, la deficiencia selectiva de IgA no tiene un tratamiento en específico. Y generalmente
muchas veces como se diagnostica casualmente y las personas son asintomáticas, no es de mucha importancia. Pero en el caso pero es importante educar y dar un seguimiento periódico al paciente, concientizar al paciente de su importancia para así también prevenir el potencial de reacciones anafilácticas secundarias, por ejemplo, a una transfusión de sangre, porque estos pacientes deben ser transfundidos en lo posible por donantes sin IgA. Por eso se les promueve bastante a ellos a que realicen donaciones. También el manejo de enfermedades asociadas, hay que darle un seguimiento regular a los hallazgos clínicos inmunológicos por lo menos una vez al año para poder evaluar si se asocian nuevas enfermedades o para que no evolucione a una inmunodeficiencia variable común, que ese tema también ya lo veremos la próxima semana. Y recordarle al paciente que en las visitas tome las medidas higiénico-dietéticas necesarias para no adquirir, por ejemplo, una yardiasis. También se habla de la vacuna antigripal anual. Respecto a la vacunación, los pacientes con deficiencia selectiva de IgA responden adecuadamente a todas las vacunas y se les recomienda la vacuna contra el estreptococo neumoniae y el hemophilus influenza de tipo B. Con respecto a vacunas vivas, la vacuna oral contra el polio está contraindicada debido al riesgo demostrado de que es de exposición prolongada al virus. Además, se recomienda también no administrar BCG y la vacuna contra la fiebre amarilla. Y otras vacunas vivas parecen ser seguras, entonces se pueden administrar con precaución. También hay ensayo de antibióticos profilácticos en pacientes con infecciones sinopulmonares crónicas y recurrentes. Desafortunadamente no siempre es posible aislar e identificar con precisión los microorganismos que son causantes de estas infecciones y por lo tanto puede ser necesario el uso de antibióticos de amplio espectro. En cuanto al pronóstico, va a depender principalmente de la presencia del fenotipo de la deficiencia selectiva de IgA y de las anomalías inmunitarias que pueden estar asociadas. Pero el pronóstico es generalmente bueno y, como mencionamos anteriormente, el único riesgo que tiene sería de progresar a una inmunodeficiencia variable común. Pásale, por favor. Y bueno, otra vez una participación del público. No sé quién me puede ayudar. Josué Eldaz. Sí, en cuanto a esta deficiencia selectiva de la inmunoglobulina, podemos decir que afecta a cualquier tipo de persona, sobre todo con predominio en los hijos de las parejas que han sido de la familia mismo, una endogamia, por decirlo. En la fisiopatología tenemos que se debe a los defectos de los cambios de la clase de célula B. También podemos decir que se debe a las muertes de las células secretoras de IgA de una manera rápida, también que es una causa genética y también hay que por ausencia de receptor de poli-Ig. Y también la indiferenciación de la IgA secretora. En cuanto a las manifestaciones clínicas, habían algunas infecciones sinopulmonares, también causaba yardiasis porque pues no se encuentra bien protegida la mucosa, entonces le hace más propensa a este tipo de infecciones parasitarias. Existe también trastornos autoinmunes y eso sería todo, supongo, en manifestaciones clínicas. Ahora, en cuanto al diagnóstico, tenía entendido, según la exposición, que es cuando una IgA está por debajo de 7 miligramos sobre decilitros. También se puede saber porque la IgM y la IgG están en valores normales en realidad. Y el diagnóstico definitivo podría darse alrededor de los 4 años de edad, de vida. Ahora, por último, con lo que respecta a tratamiento, entendí que no existe en realidad un tratamiento específico, sino que más bien va a ser encaminado a los síntomas, o sea, va a ser sintomático. Listo, muy bien. Continúen, chicos.
ahora vamos a iniciar la parte de los casos clínicos. Aquí también para que todos estén atentos porque es ya poner en práctica lo que hemos aprendido acerca de las inmunodeficiencias primarias. Entonces, primero vamos a tener que un paciente acude por el motivo de consulta por tos. Es un paciente varón que acude al hospital Eugenio Espejo con un cuadro de tos productiva fuerte, con fecha aparente de inicio hace 3 días. Refiere haber acudido 4 veces al consultorio por la misma patología hace 1 año. Sin embargo, la madre administró antibiótico oral, a lo cual el niño no responde favorablemente. Entonces, aquí debemos tener en cuenta que se trata ya de una infección recurrente, porque desde hace 1 año ya viene presentando las mismas patologías, al igual que ya se administró un antibiótico oral, pero no hay una respuesta favorable por parte del niño. Son las 2 cosas que debemos tener en cuenta en estas inmunodeficiencias. En antecedentes patológicos personales, vemos que el paciente tiene una bronquiectasia, ha presentado infecciones respiratorias, también presentó una meningitis bacteriana a los 8 años de edad, una tuberculosis bacteriana y fracturas en la parrilla costal izquierda a los 7 años de edad. Vemos cómo presenta varias patologías respiratorias, muchas de ellas complicadas y graves del CLIC. En antecedentes patológicos familiares, los padres son sanos, el primo paterno falleció por una hepatopatía no diagnosticada. Nos dijo que el primo paterno falleció generalmente joven, a los 40, 45 años, y solo se murió, le dijeron en el hospital que murió de un tipo de hepatopatía, pero no sabemos cuál. Al examen físico vemos que los signos vitales, una temperatura de 37 grados centígrados. En el examen de boca y anexos observamos adenopatías en ganglios cervicales, axilares y supraclaviculares. Vemos como los ganglios están un poco grandes. No existe retardo en el crecimiento, talla, peso, están acorde a la edad, al igual que el tórax con expansibilidad. El tórax presenta una expansibilidad disminuida, hay una disminución del murmullo vesicular, además que presenta sibilancia en las bases pulmonares. Esto nos da a entender que podría existir, con todos estos signos síntomas, nos da a entender que podría existir algún tipo de neumonía por las características del tórax. Entonces, alguien del público, si me pudiese ayudar, ¿qué exámenes pedirían? Recuerden que es un niño de 8 años, presenta diferentes tipos de patología pulmonar. Entonces, ¿qué exámenes ustedes pedirían? Recuerden que estamos en atención primaria. ¿Alguien? Carla García, ¿qué pedirías? ¿Sí me escuchas, Doc? Antes de eso, ¿qué signos te llaman la atención ahorita del caso? Ya, ¿Qué a ver. síntomas? Bueno, sería, ¿qué signos y síntomas? Ya. Principalmente la tos productiva que tiene y que ha tenido como varias infecciones, principalmente a repetición, porque decía que tenía bronquiectasias, infecciones respiratorias, también tenía tuberculosis, o sea, son como que ya varias, y meningitis también, como ya varias enfermedades de este tipo a repetición, respiratorias principalmente. Muy bien, dentro del examen, otra cosa de antecedentes que llama la atención. También las fracturas, la fractura que presentaba el niño. También la fractura, muy bien. ¿Qué más? De antecedentes. Podría ser también, ¿qué más? O sea, ya estaban de antecedentes ya le dije, creo que la mayoría de los que estaban. Ajá.
¿Y del examen físico qué llama la atención? A ver, del examen físico sería que tenía como adenopatías. ¿Qué más? En el examen, ya, que tenía las adenopatías cervicales y también sibilancias también presentaba. Y en el examen en el examen de tórax presentaba esta expansibilidad disminuida. Ya. Entonces, eso también nos orienta. Estaba el murmullo vesicular disminuido y las sibilancias ya le mencioné. O sea, todo lo que leíste en la diapositiva que está puesta. Ok, ¿qué pedirías? A ver, para esto pediría un hemograma. Para que esto nos ayudaría a determinar la infección, la presencia de la infección en este caso. Y también pediría, me va el nombre, un examen, o sea, el de anticuerpos para los inmunoglobulinos. Y específicamente en este caso, ¿qué esperarías de encontrar tanto en la biometría como en el examen de anticuerpos? A ver, en la biometría hemática esperaría encontrar pues los leucocitos aumentados. También podría ser los neutrófilos. ¿Los neutrófilos qué? Los neutrófilos deberían igual estar aumentados. Ya. Que esto nos estaría sugiriendo la presencia de una infección. Y en el caso de la inmunoglobulina, está igual, o sea, deberían estar, deberíamos encontrar la presencia de la IgM, que debería estar aumentada. ¿Qué más? La IgG o sea, podría estar en valores normales o disminuidos. Y ahí ya sería, pues, un diagnóstico o nos estaría guiando al posible diagnóstico. A ver, presenta los resultados, a ver qué es lo que salió, por favor. Ya. Aquí nosotros podríamos pedir dos tipos de exámenes. El primero de imagen, porque recordemos que el paciente ha tenido patología pulmonar previa, entonces podríamos pedir ya sea una radiografía o una tomografía, dependiendo de la capacidad del centro hospitalario. Y en esta lo que queremos observar es el daño que existe en los pulmones, cuánto daño hay y qué patologías las está produciendo. En este caso podemos evidenciar en las flechas, podemos evidenciar que se trataría de una bronquiectasia, muy característica de una bronquiectasia. En el hemograma, lo que nosotros pedimos es para medir las células. Entonces, como está una infección actual, vamos a ver que los leucocitos están elevados, están por los 20.000. El rango normal que nos reporta el laboratorio es de 5.000 a 14.500. La hemoglobina está un tanto disminuida, el hematocrito lo mismo, al igual que vamos a encontrar unas plaquetas normales. Los neutrófilos, vemos cómo se encuentran elevados, por ello una neutropenia. Y también es muy importante lo que muestra la diapositiva, es que debemos descartar inmunodeficiencias secundarias, ya que las inmunodeficiencias primarias son un tanto raras, como vieron anteriormente, pero las secundarias se presentan más a menudo por los diferentes tipos de patógenos. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es un conteo de proteínas
porque puede que exista algún síndrome de mala absorción. Este síndrome de mala absorción nos pueda predisponer a que no se produzcan correctamente inmunoglobulinas, al igual que el desarrollo celular no sea el adecuado. Y una prueba de VIH, en este caso la prueba de VIH fue negativa. Siguiente. Luego tenemos que hacer una nefelometría donde vamos a cuantificar las principales inmunoglobulinas, la IgG, IgA e IgM. Y vemos cómo se encuentran los resultados. Vemos que principalmente la inmunoglobulina M va a estar alterada, va a estar sumamente elevada. Dale clic. Y también debemos hacer el diagnóstico diferencial. Claro, con esta tabla anteriormente que se puede ver allí, debemos hacer la diferencial con las gamma globulinemia ligada al cromosoma X, donde no vemos que las inmunoglobulinas sean bajas, sino que algunas están en rangos normales, otras están elevadas. Al igual que debemos hacer diagnóstico al síndrome de hiper-IgM, al igual que de las inmunodeficiencia combinada severa. En este caso, todo lo anteriormente mencionado y con el rasgo de neutropenia y características de IgM elevada, ya nos da a nosotros a pensar que se podría tratar de un síndrome de hiper-IgM. Dale clic. Y hacemos el diagnóstico con lo anteriormente mencionado, ya que el examen físico también corrobora que existe adenopatías. Y nosotros decíamos el tratamiento. El tratamiento se hace con antibióticos de amplio espectro porque, como recordemos, el paciente presenta ya patología a previas, al igual que la madre ya le dio antibiótico oral y el resultado no fue favorable. Y se hace lo que es la terapia de sustitución con inmunoglobulina intravenosa a 0,4 gramos por kilogramos. Estas van a ser infusiones semanales. Y ese va a ser el tratamiento a largo plazo, al igual que vamos a tener la prevención de infecciones por protozoarios, es decir, debemos hacer un coproparasitario frecuentemente, ya que puede existir una yardiasis o infecciones por otro tipo de protozoarios que puedan generar patología esplénica o patología en el hígado. Y como os dije, la profilaxis con cotrimoxazol y se puede evaluar el trasplante de médula ósea dependiendo, claro, del componente genético, del componente de los padres, si tal vez sin hermanos cercanos, o que los padres pueden ser presumiblemente los donantes. Ok, continúen, chicos. Vamos a hacer más rápido la presentación de los casos, ¿ya? Entonces, en el caso clínico 2 tenemos un paciente igual, un varón de 2 años con 11 meses, que acude a nuestra consulta por tos productiva. Vamos a tener que en el centro de salud al cual acude, presenta el cuadro de tos fuerte con una expectoración amarillenta desde hace 3 días como fecha presente. Sin embargo, ya ha acudido 3 veces a la consulta por la misma patología desde hace un año. Vamos a tener que la madre le estaban administrando el antibiótico oral, no mencionó cuál era, a lo cual el niño ha dejado de responder favorablemente. Entonces vamos a tener que en el aspecto social, vamos a tener que tienen una casa propia de ladrillo, la clase social del paciente era media, su madre era ama de casa, su padre era ingeniero y el niño no estaba acudiendo a lo que era la parte no estaba recibiendo educación, estaba en la preescolar. En lo que eran los antecedentes patológicos personales, lo importante era que presentaba una diarrea recurrente, ¿ya? Y ha sido internado por 3 días hace lo que era 6 meses, por lo que era el NAC, porque se me fue el nombre de la NAC. Es una neumonía adquirida en la comunidad, eso. Ya. Listo. En sus antecedentes patológicos familiares tiene un hermano de 7 meses que igual ha presentado diarrea, sus padres están aparentemente sanos y un hermano materno murió hace 25 años por edema de glotis.
¿Ya? Entonces, al examen físico vamos a tener que igualmente la temperatura está con 38, es decir, que está ya con una fiebre. En el examen de la boca y anexos no se evidencia que tenga amígdalas, no existe un retardo del crecimiento y la talla, y el peso está acorde a su edad. No hay presencia de lo que son adenopatías regionales ni en el mentón ni tampoco en los submandibulares. Y el tórax va a tener la expansibilidad disminuida, disminución del murmullo vesicular, disminución del hemitórax izquierdo, y los crepitantes igual están disminuidos del mismo lado. Ya, entonces, con todo lo que les he mencionado hasta ahora, tal vez alguien que me pueda ayudar. ¿Qué se les ocurriría con todo lo que ya estamos viendo del examen físico? ¿Alguien? Vamos a participantes. Tal vez Anthony Olmedo. ¿Estás por ahí? Sí, aquí estoy. De igual manera yo pediría lo que es una RX de tórax y un hemograma también. Además de las pruebas inmunológicas que se debería determinar los niveles de IgG, IgA, IgM y del anticuerpo anti-tox, que lo habían mencionado en las diapositivas con anterioridad. Ya. ¿Y alguna cosa que te llame la atención del examen físico? El examen físico del tórax, la expansibilidad disminuida, la disminución del murmullo vesicular, al igual que los crepitantes que se encuentran en el lado izquierdo. Y también lo que no hay, las amígdalas también no se evidencia. Ya. Muchas gracias. Ya, entonces con todo lo que ahorita mencionó Anthony, justamente es algo que debemos tener muy en cuenta. No se están evidenciando lo que es las amígdalas el paciente, está teniendo lo que es, en este caso, está teniendo cuadros de repetición, por lo cual está yendo a consulta. Entonces esto ya nos hace sospechar más o menos que puede haber un problema en lo que sería la inmunidad, un problema inmunológico. Su hermano materno murió a los 25 años por este edema de glotis, y también está con una diarrea. Entonces todo esto ya nos hace pensar más o menos que podría haber lo que sería en este caso un cuadro inmunológico. Ya. Entonces, vamos a los exámenes. Cuando nosotros le realizamos lo que serían los exámenes, vamos a tener que presentaba los leucocitos que estaban en este caso elevados. Lo que era la hemoglobina igualmente estaba, en este caso estaban valores normales, lo que era el hematocrito igual valores normales, y sus plaquetas estaban francamente elevadas. ¿Ya? Entonces, igualmente aquí tenemos que hacer lo mismo que hicimos en la anterior patología, descartar las inmunodeficiencias secundarias, recordar que también síndromes nefróticos, lo que sería también el VIH, pueden causar que la albúmina y las proteínas, incluso las inmunoglobulinas, cambien y haya una alteración en lo que sería en lo que sería el paciente como tal. Entonces siempre tenemos que descartar de estas inmunodeficiencias secundarias. Ya. En lo que es la parte del tórax, podemos ver lo que sería en este caso infiltrados, ya, y que prácticamente el pulmón, en este caso sería el pulmón izquierdo, está muy congestionado. Ya se puede evidenciar todos los bronquios hasta la parte de las puntas, lo cual nos marca que está tal vez con una posible bronquiectasia incluso. Ya. En lo que es la parte de lo que es inmunológica, las pruebas inmunológicas, vamos a tener que se encuentra su IgG disminuida, al igual que la IgA y la IgM, ¿ya? Entonces, básicamente aquí tenemos que ya hacernos una idea de lo que sería posible, el diagnóstico probable, ya teniendo todo en cuenta. El paciente es masculino, ¿ya? Entonces vamos a tener que, aparte de eso, tiene menos del 2% de las células B, en este caso de la CD19, se le estaba viendo por acá, ¿ya? Y vamos a tener que tiene infecciones bacterianas, que son recurrentes en los primeros 5 años de vida. Recordar que ya ha ido 3 veces en este año a lo que es la parte de la consulta. IgM y IgG y lo que es la IgA séricas que estaban
más de 2 derivaciones de estándar debajo de lo normal para la edad, lo que era la isohemaglutinina estaba igualmente ausente y también había una mala respuesta a lo que eran las vacunas. Ya, y en este caso ya se había excluido lo que era la hipogamaglobulinemia. Listo, hasta aquí. Entonces vamos a tener que el paciente lo que presentaba lo que era la agamaglobulinemia ligada al X. Eso. En lo que era la parte del tratamiento se le iba, era con gamma globulina humana. En este caso el tratamiento es de por vida, ya que si es que el paciente no está tomando esta gamma globulina, realmente va a volver a tener lo que son en este caso infecciones. En el antibiótico se le va a dar lo que es amoxicilina y ácido clavulánico debido a la tos y que no está respondiendo al antibiótico que estaba dando la madre. Obviamente después de suspender que ya estaba antes dándosele al niño. Ya. De 90 miligramos por kilogramo peso. Y ese es el caso de acá. Tenemos el caso de una paciente femenina de 32 años, mestiza, nacida en Quito y residente en Machachi. El motivo de consulta refiere tos con esputo y dificultad para respirar. La paciente refiere que hace aproximadamente 12 días presentó rinorrea, fiebre y dolor facial con un EVA 8 de 10 que se exacerbaba cuando se inclinaba para adelante. Debido a esta sintomatología, ingirió medicación para el dolor de cabeza, paracetamol 500 miligramos cada 6 horas por 5 días, sin encontrar alguna mejoría. Luego, hace 4 días, comienza a presentar una tos mucopurulenta, disnea, fiebre y escalofríos. No refiere haber realizado viajes recientes. En cuanto a antecedentes patológicos personales, vemos que tiene algunos. Tiene múltiples cuadros de diarrea persistente resueltos con gran dificultad desde los 20 años. Tuvo infección faríngea por Corynebacterium diphtheriae hace 10 años, a pesar de haber recibido todas sus vacunaciones. También padece enfermedad de Graves, diagnosticada hace 2 años, y múltiples episodios de cistitis, infecciones recurrentes de vías respiratorias altas, rinitis alérgica y también tiene alergia alimentaria a la leche desde que es niña. Como antecedente patológico familiar, su madre tiene hipertensión y diabetes mellitus tipo 2. En el examen físico, tenemos una frecuencia cardíaca de 101 latidos por minuto, una saturación de oxígeno de 83%, una tensión arterial de 125-85, una frecuencia respiratoria de 25 respiraciones por minuto y una temperatura de 38.8 grados centígrados. La paciente refiere pérdida de peso de más de 5 kilogramos en los últimos 6 meses. La paciente se encuentra consciente, orientada y agitada y se auscultan crepitantes en la base pulmonar derecha. Con todo esto, ¿cuál creen que sería el diagnóstico probable? ¿Qué pruebas pedirían? ¿Alguien del público que me ayude, por favor? Byron Sánchez. Byron Sánchez responde. Se ha ido a cenar Byron Sánchez. ¿Sí me escucharon? No. Byron Sánchez. Sí, Doc, ¿me escucha o no? Sí. Ya. Bueno, entonces aquí bueno, lo que llama la atención sería en los antecedentes patológicos personales, que la paciente ha presentado lo que son estas múltiples diarreas desde los 20 años. También esta enfermedad de Graves, que diagnosticada hace 2 años. Las infecciones recurrentes también de las vías respiratorias altas. Ya, a ver. ¿Y por qué sería la enfermedad de Graves? A ver, ¿Qué es la enfermedad de Graves? No tengo idea.
ideado. A ver, la enfermedad del un trastorno del, o sea, de nuestro sistema inmune, o sea, en sí de la glándula tiroides. ¿Pero qué es eso? ¿Qué le pasa a la tiroides? Creo que es cuando produce las hormonas en exceso. Es un hipertiroidismo autoinmune. Ya, sí, eso mismo. Ya, entonces sería... Ya, entonces, a ver... También, Doc, el hemograma por un cuadro de infección. A ver... ¿Qué era lo que le pasaba a esta paciente? ¿Por qué fue al hospital o a la consulta? A ver... Presentaba lo que es la tos, también la disnea. Ya. Sí. Entonces con estos... Entonces, o sea, con esto del diagnóstico de aquí podría ser tal vez, Doc, la deficiencia selectiva de inmunoglobulina A. Si aún no le pides ningún examen, ¿cómo sabes que es déficit de IgA? ¿O es la que queda? ¿Qué exámenes habría que pedirle a este paciente? Por los crepitantes que presenta, tal vez una TRX. ¿Qué más? También, Doc, un hemograma. ¿Qué más? A ver, tal vez las... O sea, pruebas también para ver las inmunoglobulinas. ¿En qué esperarías ver en las inmunoglobulinas? A ver, ahí... la deficiencia de la inmunoglobulina A. ¿Qué valor tendría que salir? Nos dijeron menos de 7 miligramos por decilitro. Ok, continúe el grupo y termine la charla. Listo. Bueno, el diagnóstico más probable en este paciente es una neumonía. La neumonía se la diagnostica por la clínica. El paciente tiene fiebre, disnea, tos con esputo. Y aquí en la radiografía podemos encontrar que existe un infiltrado nodular en la base pulmonar derecha. Y bueno, en la biometría hemática estos son los valores aumentados. Vemos que los leucocitos, los neutrófilos están aumentados, la hemoglobina y el hematocrito están disminuidos. En la química sanguínea, la procalcitonina y la PCR están aumentadas. Entonces, a esta paciente se le administró terapia antibiótica porque la hospitalizaron y por la historia clínica que refiere, se le realizaron estudios para descartar alguna inmunodeficiencia secundaria, en donde las albuminas y proteínas totales se encuentran normales y la prueba de VIH salía negativa. Pásale, por favor. Y en cuanto a las inmunoglobulinas, tanto la IgG y la IgM se encuentran en valores normales, mientras que la IgA se encuentra disminuida, dándonos como un diagnóstico, pásale por favor, a la deficiencia selectiva de IgA. Pásale. Ya, bueno, en esta paciente mientras estuvo hospitalizada se le dio un tratamiento empírico para la neumonía con ceftriaxona de 1 gramo intravenosa y acitromicina de 500 miligramos intravenoso. Después de que hubo mejoría, se la mandó a su casa a que complete el esquema antibiótico oral
con amoxicilina de 500 miligramos vía oral y la citromicina de 500 miligramos también vía oral por 5 días. El tratamiento a largo plazo en estos pacientes, como mencionamos, no existe un tratamiento específico para la paciente con deficiencia selectiva de IgA, pero se requiere un manejo interdisciplinario por alergología, gastroenterología e infectología, como la paciente refirió. Ella tiene una alergia alimentaria a la leche, tiene también rinosinusitis, presenta muchas infecciones a repetición. Y es necesario hacer el seguimiento al menos una vez al año de hallazgos clínicos e inmunológicos para controlar la aparición de nuevas enfermedades asociadas que se puedan presentar y que podrían desencadenar en una inmunodeficiencia común variable. Ya, aquí tenemos el cuadro resumen, que es más o menos lo que venimos, la dinámica que venimos haciendo de todas las inmunoglobulinas. Dale clic. Y nuestras referencias bibliográficas y eso sería todo. Gracias. Ok. Bueno, según lo que vimos, estuvo mejor que el grupo anterior. Pero los casos son inventados. Y si bien es cierto, tenían todas las características como para que encasillen cada una de las cosas, tenían que haber buscado casos reales de la bibliografía con más información. Así explicamos. Eso es lo único, pero de ahí el resto de cosas estuvo bastante bien. Creo que estuvo muy comprensible, bien explicado, la base inmunológica bien hecha. Y nada, bien, tal vez es la única cosa que hubiese sido de mejor desempeño del grupo, que los casos hayan sido reales, publicados de alguna revista o algo que incluso tal vez hubiese estado mejor presentado como tal el tema. Nada más, pero creo que estuvo bastante bien. ¿Alguna pregunta del público para sus compañeros? ¿No hay preguntas? Creo que no. Igual, a pesar de que se intentó, no pudimos mejorar el tiempo. Igual nos llevamos 2 horas. Pero bueno, estuvo bastante aceptable la exposición. Ya les digo lo de los casos nada más, pero bueno, estuvo bien, chicos. Para el resto, estos errores que les digo que les sirva como para que mejoren. En cierto modo, este grupo, en la primera revisión que se hizo, fue un trabajo bastante... O sea, se notaba que se habían dividido los temas y unos lo presentaron muy bien, otros más o menos, otros estuvo bastante mal. Entonces, después de la tutoría se les manifestó eso, pero se notó que han mejorado todo lo que se les recomendó y pienso que estuvo bastante bien enfocado. Que quede igual para el resto de expositores que tienen que hacer un trabajo uniforme a pesar de que sean temas distintos, que todos deben saber los temas que les tocó, porque yo en un momento dado puedo decir que solo va a exponer uno y expone ese y ya está. Eso vamos a ver cómo lo vemos. Y es un trabajo grupal, que así no tienen que hacer, bueno, yo mi parte, tú tu parte y se olvidan el resto. Tienen que saber de todo el tema y cómo defender los temas todos los integrantes del grupo. Estaría pendiente solo el resumen de lo que han expuesto. Ya les dije en total de lo que ustedes han expuesto sería como máximo, unas 6 páginas. ¿Ya? 2 páginas por tema, como mucho, con las cosas principales, haciendo un resumen bien hecho de todo esto para luego entregar a sus compañeros. Esa es la otra parte para calificarles. Y nada, sería eso. Han habido algunas cosas que igual no estaba, pero la mayoría estuvo bastante aceptable.
Hecho, entonces nos hagan eso y nos vemos con los siguientes grupos el próximo lunes. Muy bien, chicos, vayan a descansar. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, doctor.